les vistió. Como notará, esos fueron los primeros abrigos de pieles, y los hizo Dios. Vamos a Génesis 9, los versos del 1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Parece que es hasta tonto que en nuestros días estemos discutiendo acerca de los derechos de los animales. Y no faltará quien diga: ¿pero qué tiene de malo los derechos de los animales? Pero si usted escucha lo suficiente sobre este tema, se dará cuenta de que el asunto es serio. ¿Por qué? Porque hay aquellos que creen que el hombre no fue creado a la imagen de Dios, sino que evolucionó de una sustancia viscosa hace billones de años. Quienes defienden este punto de vista no pueden explicar de dónde salió esa sustancia viscosa. Pero el asunto es que dicen que somos animales, y por ser animales, todos fuimos creados iguales. De paso, permítame decir que yo amo a los animales, y cada animal es una criatura de Dios. Y yo amo la creación de Dios. Amar a los animales y hablar de los derechos de los animales son dos cosas absolutamente diferentes. De hecho, puede ser algo siniestro. Existe una organización llamada PETA, por su nombre en inglés, que agrupa a personas pro tratamiento ético de los animales. Leí que algunos miembros de esta organización en Maryland fueron a un restaurante chino y compraron 6 langostas para evitar que sean cocidas, cortadas y comidas. Pusieron a esas 6 langostas en un avión y las llevaron a Maine, en donde las soltaron. Como organización, PETA tiene un presupuesto gubernamental anual de $5 millones. ¿Para qué? Para liberar langostas. Sí, ya veo. Usted se está sonriendo porque esto es como para la sección de aunque usted no lo crea, pero es información absolutamente verídica. Ahora escuche, un dirigente de PETA en declaraciones a la prensa dijo lo siguiente. Escúcheme bien. Él dijo: una rata es un cerdo, es un perro, es un niño. Creemos que los animales tienen los mismos derechos que los niños discapacitados. O sea, no hay ninguna diferencia entre animales y seres humanos. Muchos de los defensores de los derechos de los animales son violentos. Un hombre fue arrestado por tratar de asesinar con una bomba a control remoto al presidente de una empresa de investigaciones médicas porque usan animales para esas investigaciones. Otros activistas radicales han incendiado restaurantes en donde venden pollos asados. Algunas mujeres que tenían abrigos de pieles fueron atacadas con pinturas de aerosol. Granjas en donde se crían pavos y pollos han sido vandalizadas. Empleados de zoológicos han sido golpeados brutalmente. Carnicerías o mercados de carnes han sido destrozados. Todas estas acciones son consideradas aceptables para los defensores de los derechos de los animales. Dicen que no se debe matar al ganado para comer su carne o utilizar su piel. Tampoco se debe explotar a los animales que dan leche, con la cual también se hace el queso y la mantequilla y algunos otros productos. Dicen que llevar un abrigo hecho con piel de cualquier animal no nos hace nada diferentes de los alemanes nazis que fabricaban las pantallas para las lámparas con piel humana. No, mi amigo, no estoy exagerando. Esta es información pública, por lo menos en Norteamérica. No sé si sucede lo mismo en otros países del mundo. ¿Cómo puede estar pasando todo esto? ¿Es que el hombre no es más que un animal más astuto, que puede erguirse, que tiene pulgares yuxtapuestos en sus manos, que tiene un cráneo un poco más grande y un poco más de materia gris? ¿Es eso todo? No hay ninguna diferencia intrínseca.
Verá, ellos rechazan la idea de que yo pueda leer para usted del libro de Génesis, que Dios hizo al hombre y le dio dominio sobre la obra de sus manos. El objetivo de los defensores de los derechos de los animales es liberar a todos los animales del dominio y del control del hombre. Un profesor de leyes cuyo oficio es litigar defendiendo los derechos de los animales no permitiría el sacrificio de un animal, aunque eso significara una cura para el cáncer. De hecho, permítame citar lo que él dijo al respecto. No creo que es moralmente permitido el explotar a seres débiles, aunque eso signifique un beneficio. Se podría decir que esta es una nueva forma de racismo, pero racismo de la especie. Y si decimos que los seres humanos son más importantes que los animales, escuche lo que este abogado dijo. No se puede seguir manteniendo, excepto por fanáticos religiosos, que el hombre es una creación especial en el universo, o que los animales fueron creados para servirnos de alimento, o que tenemos una divina autoridad sobre ellos y aún permiso divino para matarlos. Ahora, como usted se dará cuenta, esta declaración está en directo desafío a la palabra de Dios. No es solo una expresión filosófica, sino un abierto y descarado desafío a lo que Dios mismo ha dicho al respecto. Y otro defensor de los derechos de los animales, en un artículo publicado en un periódico de Washington, dice lo siguiente: no hay distinción clara entre nosotros y los animales. Los animales se comunican, tienen emociones y pueden pensar. Algunos creen que el alma humana es diferente porque es inmortal, y eso es absurdo. Lo que es absurdo es pensar que la única diferencia entre hombres y animales es que el hombre tiene una alma inmortal. Pero eso es lo que ellos creen. Y por décadas están proclamando que no hay una base racional para mantener una distinción moral en el tratamiento de hombres y animales. Lo que están tratando de hacer es elevar a los animales a niveles humanos, pero lo que están logrando es degradar a los humanos al nivel de animales. Y en esto hay toda una serie de ramificaciones. Permítame decirle algo interesante. En la actualidad, los científicos seculares, la mayoría de ellos, creen en hacer investigaciones científicas en los animales, en la búsqueda, por ejemplo, de una cura contra el cáncer. Pero quienes defienden a los animales dicen, no tienen el derecho de hacer eso, porque un animal es lo mismo que un ser humano. El científico secular responde, pero eso es una tontería. Existe una diferencia entre el hombre y los animales. Pero el problema es que si no conoce y sabe la palabra de Dios, no podrá decir cuál es esa diferencia. Y esto es irónico, porque aún sabiendo cuál es la diferencia, no la acepta porque cree en la evolución. Un científico cristiano no tendrá ningún problema en declarar el ser humano es la creación especial de Dios. Y todo esto se complica más con el engaño de la nueva era, con la decepción de la era del acuario, la conciencia cósmica, el humanismo, el globalismo, el nuevo orden mundial. ¿De dónde proceden todas estas ideas? Son cultos y religiones orientales que han invadido con increíble éxito al mundo occidental. El Dios de estos cultos y religiones es impersonal. No creen en el Dios que nosotros creemos. Ellos hablan de Dios como de una energía. El hinduismo y el panteísmo trabajan en conjunto. En el panteísmo no es que no se crea en Dios, más bien se cree que todo es Dios. El aire, las flores, las plantas, el polvo, los árboles, las piedras, el cielo, las montañas, todo, absolutamente todo es Dios. Y cuando uno cree que todo es Dios, ¿qué significa eso para la moral? Si todo es Dios y Dios está en todo, entonces no hay ni lo bueno ni lo malo, porque todo es lo mismo, y la idea de lo correcto e incorrecto solo es producto de la imaginación.
Es como si en el escenario del mundo el bien y el mal estuvieran luchando siempre, pero detrás de las bambalinas, el bien y el mal son dos grandes amigos. Eso es la nueva era y el panteísmo. Y para entender a los defensores de los derechos de los animales, hay que entender de dónde proviene esta manera de pensar. Es una síntesis, una amalgama homogenizada de evolución, humanismo, humanismo secular y religiones orientales. Leí un artículo cuyo título era "El que la vida sea sagrada no nos lleva a ninguna parte". Artículo escrito por una mujer. Y entre las muchas cosas que ella dice, permítame citar las siguientes. Dice, se habla mucho acerca de la vida. Hay vida en el planeta Marte. Tal vez una microscópica bacteria. ¿Debe una mujer abortar sus mellizos que están a punto de nacer? ¿Y qué de los embriones congelados? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la vida? Una célula, cualquier célula tiene vida. Vegetales y plantas tienen células, pero no son células humanas. Y eso hace la diferencia entre la especie humana y cualquier otra especie, ¿o no? Los insectos no son para nosotros lo mismo que animales serios, y aún esa frontera no está claramente definida como se podría pensar. Y seguimos como si la vida tuviera derecho a sobrevivir, tanto en cuanto sea posible oscurecer para el pudiente la utilidad de la muerte. Interesante esa última frase, la utilidad de la muerte. La mayoría de los animales son vegetarianos, y es triste cuando sus enemigos se los comen. Y sin embargo, cuando los animales más débiles no son devorados debido a la falta de depredadores naturales, la presión para esos animales débiles, disminuye. Los roedores silvestres se multiplican cuando halcones y águilas los dejan en paz, porque de acuerdo al artículo que estoy citando, eso no hace más fácil nuestra decisión, porque no hay reglas absolutas. Porque debemos tomar decisiones, muchas veces agonizantes decisiones, acerca de qué animales deben ser conservados, así como qué personas deben vivir, o qué fetos se deben o no conservar, hasta los ancianos a quienes se les debe o no permitir que se vayan en paz. ¿Puede ver la dirección de esta manera de pensar? ¿Entiende lo que este escritor está diciendo? ¿Qué es la vida? La vida es sagrada. Pero la escritora dice que eso no contesta la pregunta, y ella termina su artículo diciendo, es tiempo de darnos cuenta que el decir que la vida es sagrada no nos lleva a ninguna parte. Es el comienzo del argumento, no su conclusión. Mi amigo, eso es pura y sencillamente secularismo. Si usted toma estos derechos de los animales, tratando de elevar a los animales al nivel de los seres humanos y procurando bajar a los seres humanos al nivel de los animales, y los mezcla con las religiones orientales y el misticismo de la nueva era, más estas ideas seculares que sostienen que simplemente no se puede describir una clase de vida como mejor que otra, entonces tenemos que hacer decisiones. No solo qué animales deben sobrevivir, sino también qué bebés deben vivir y qué ancianos deben vivir. Y este asunto, mi amigo, no es algo que debemos tomarlo a la ligera, como que si no tuviera ninguna importancia. Escuché a Carlos Colson decir lo siguiente: en los próximos 10 años habrá 3 cosas que debemos enfrentar. Primero, infanticidio. O sea, si debemos matar o no a bebés en el vientre de sus madres. Tristemente, eso ya es una cruel realidad. Segundo, eutanasia, o sea, la eliminación de los viejos. Se quiere comenzar eliminando a los bebés y terminar eliminando a los ancianos. Y todo esto bajo el amparo de la ley.
Tercero, legalización de los matrimonios de homosexuales y lesbianas, porque ya no se aceptará que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero ellos no aceptan eso. No tienen el conocimiento cristiano básico. Carecen de la ética judeocristiana bíblica. No creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Hemos perdido una generación. Y ahora la gente en el gobierno, en las cortes, en las universidades y en los niveles de influencia y cambio, creen una verdad acomodaticia y una moral determinada por los votos. ¿Qué hay de malo con los derechos de los animales? Bien, primero quiero que note que hombres y animales fueron creados por Dios. Veamos Génesis 1, versos 24 y 26. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, si Dios le dio dominio al hombre sobre todo lo creado, también le dio libre albedrío, o sea, la capacidad de voluntariamente obedecer a Dios o rechazarle. Debemos regresar a las páginas de la Biblia. ¿Cómo comenzó todo? De acuerdo a los evolucionistas, todo comenzó con la evolución que descarta por completo la presencia y aún la existencia de Dios. De acuerdo a esta teoría, todo comenzó con una ameba que se transformó en un gusano no segmentado, que luego se convirtió en pez, que pasó a ser un anfibio, después fue un reptil, luego un pájaro, luego fue un mamífero y finalmente un hombre. Ahora, si usted quiere creer eso, está en la libertad de hacerlo. Yo personalmente rechazo eso por razones lógicas, teológicas y morales. Otra posible respuesta es la evolución teísta. Sus defensores dicen: bueno, no es una evolución sin Dios. Lo que decimos es que Dios lo creó todo por medio de la evolución. Mi amigo, usted no puede manejar un vehículo en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Eso no encaja con la Biblia. Es una imposibilidad teológica, lógica y filosófica el leer la Biblia y creer que enseña la evolución teísta. La otra respuesta es que Dios creó todo lo que creó, exactamente como la Biblia dice. Es asombroso el ver a los hombres casi desesperados tratando de probar que descienden de los simios. Me pregunto si los simios se sentirán honrados con este parentesco. En la universidad estudié anatomía y fisiología, y una de las cosas que hacíamos en el laboratorio era el practicar la disección en los puercos, cochinos, marranos o como usted los llame. El cuerpo de ese animal se lo conservaba en formol para estudiarlo. El sistema digestivo del puerco es muy sencillo y podríamos ver sus varias partes: el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, etc. El diseño digestivo básico es muy parecido al del ser humano, pero de ninguna manera es una prueba de que el hombre desciende de los animales, porque lo mismo sería de válido el decir que los animales descienden del hombre. Y de lo que yo he leído, ningún evolucionista ha hecho jamás esa declaración. Escúcheme, todos los edificios tienen un diseño básico: fundamento, paredes, pisos, puertas, ventanas, techo. La casita para su mascota, sea un San Bernardo o un Chihuahua, tiene piso, paredes, puerta, y hasta es posible que tenga una ventanita. Ahora,
Siendo que el edificio, grande o pequeño, y la casita de su mascota tiene cosas similares, ¿qué diremos? ¿Que el edificio grande evolucionó de la casita chiquita? ¿O que la casa chiquita evolucionó del edificio grande? Totalmente absurdo, ¿no le parece? Pero ¿no sería absurdo el saber que el arquitecto que diseñó el gran edificio también diseñó la casita para su mascota? Los seres humanos y los animales no son solo similares en diseño, sino también en la dieta. Prácticamente comemos las mismas cosas. Mire Génesis 1, los versos 29 y 30. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Así que hombres y animales compartieron los mismos alimentos, pero no significa de ninguna manera que el hombre evolucionó de los animales. Una motocicleta y un carro tienen carburadores, por lo tanto es obvio que el carro evolucionó de la motocicleta, ¿verdad? O viceversa. Ridículo, ¿no le parece? Aunque tengan algunas partes que puedan ser o parecer similares, lo único que tienen en común es que ambos motores necesitan gasolina. Por lo menos eso es así hasta ahora. Otra similaridad: hombres y animales mueren. Anote Génesis 2:17, donde Dios dice que la desobediencia producirá la muerte. En Eclesiastés 3, los versos 19 y 20, Salomón dijo lo siguiente: Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Así como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Ahora, este texto hay que entenderlo dentro del contexto. No está diciendo que el hombre es mejor que los animales, pero sí dice que al momento de morir, el hombre no tiene ninguna preeminencia sobre la bestia. Todos somos criaturas que tenemos que morir. Similaridad en el diseño, similaridad en la alimentación, similaridad en la muerte. Pero ¿qué contrastes hay entre hombres y animales? ¿Cuáles son las diferencias? En Génesis 1:26 Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es espíritu. Las plantas tienen un cuerpo. Los animales tienen cuerpo y alma. El alma es la emoción y la voluntad. Los animales tienen alma, pero solo el hombre tiene espíritu. La Biblia dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida, y esto hace diferente al hombre de los animales. Con nuestros cuerpos conocemos el mundo en que estamos. Con nuestra alma conocemos el mundo alrededor de nosotros, pero con nuestro espíritu conocemos el mundo que está por encima de nosotros. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y no se refiere a una imagen física, sino a una imagen espiritual. Anote Colosenses 3:10. Pablo habla de lo que nos sucede cuando somos salvos y dice: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Cuando usted es salvado, Dios pone otra vez esa imagen en usted, la imagen de Dios en nosotros. Esto nos hace criaturas morales diferentes a los animales. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los animales no saben lo que es justicia o santidad. Y Pablo está hablando de que somos creación de Dios, creados en justicia y santidad. ¿Sabía usted que el hombre es el único animal que puede sonrojarse? Además, es el único que necesita hacerlo.
El hombre es el único animal que puede sufrir. No digo sentir el dolor, porque los animales también pueden sentir el dolor, pero no la pena. Pero son los seres humanos los que tienen la capacidad de sufrir, de angustiarse, porque fuimos creados diferentes a todas las otras criaturas. ¿Cuál es el contraste? El hombre tiene un anhelo por lo divino. El hombre tiene la capacidad de dominar. Fue hecho para gobernar, para dominar sobre las otras criaturas. Busquen el Salmo 8, los versos del 6 al 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves. De los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios le dio al hombre dominio. El primer Adán perdió ese dominio, pero el último Adán, el Señor Jesucristo, no lo ha perdido. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús demostró ese dominio. Entró montado en un borrico salvaje en la ciudad de Jerusalén. ¿Ha tratado usted alguna vez de montar un borrico que no haya sido domesticado? Sugiero que no trate de hacerlo. Pero Jesús lo hizo porque tenía dominio no solo sobre los animales, sino también sobre las aves. Le dijo a Simón Pedro que antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro le negaría 3 veces. Y así mismo sucedió. Jesús tuvo dominio sobre los peces del mar. Cuando llegó el tiempo de pagar los impuestos, Jesús ordenó a sus discípulos que fueran a pescar y que en la boca de uno de los peces encontrarían una moneda con la que sería suficiente para pagar los impuestos. Y eso sucedió al pie de la letra. Es el dominio que Jesús reconquistó y que Adán lo había perdido. Pero así como el hombre tiene la capacidad para dominar, también tiene la capacidad para ser depravado. Verán, los animales no pueden pecar porque son criaturas químicas, pero el hombre es más que eso. El hombre tiene el Espíritu de Dios para que le guíe. Y Dios le dio al hombre opciones que los animales no tienen. Por lo tanto, el hombre con su capacidad para escoger y hacer el bien o el mal fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero la maldad del hombre lo pone más abajo que los animales. Quiero decir, los hombres hacen lo que los animales no hacen, porque los hombres tienen la capacidad para ser depravados. Se cuenta de 2 monos que estaban leyendo el libro de Carlos Darwin, La descendencia del hombre, y comentaban acerca de toda la violencia y los crímenes entre los seres humanos. Y un mono le dijo al otro: hermano, si el hombre descendió, ojalá que haya descendido de otro animal, no de nosotros. Y escuché de una parejita de monos que tuvieron un bebecito y lo examinaban prolijamente por todo lado. Por fin la mamá mono le dijo al papá mono: querido, parece que nuestro bebé es normal.
A lo cual el mono, con un profundo suspiro de alivio, respondió: ¡ay, qué bueno! Estaba realmente preocupado por eso de la evolución. Además, el hombre se preocupa por su destino. Ningún animal sabe que va a morir, ni piensa en la muerte. Y aunque los elefantes vayan hasta el cementerio de los elefantes, no saben por qué van a ese lugar, van por instinto. Dios les dio a los animales instintos que no les dio a los seres humanos, pero les dio a los hombres visión espiritual y revelaciones que no les dio a los animales. Una abeja puede construir las celdas hexagonales de su panal, y es algo asombroso verlas trabajar. Los castores pueden construir diques o represas. Las arañas tejen sus extraordinarias redes. Pero una araña no puede construir una celda hexagonal, ni la abeja puede levantar una represa, ni los castores pueden tejer una tela de araña, porque no tienen el conocimiento ni la lógica necesaria. Lo que tienen son instintos. El hombre es diferente a los animales porque sabe que está en esta tierra para un propósito determinado. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, el hombre no es un animal. Eclesiastés 3:11. Y has puesto eternidad en el corazón de ellos. No creemos en la inmortalidad, sino que la comprobamos. El hombre remueve cielo y tierra para probarla, porque la cree. Y eso es instintivo en nosotros. En una encuesta reciente, casi el 70% de los encuestados dijo creer en la vida después de la muerte. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros en relación con los animales? ¿Podemos matar a los animales para que nos sirvan de alimento? ¿Se considera usted más compasivo que Jesús, quien no tuvo ningún problema comiendo pescado? ¿Piensa que por defender los derechos de los animales, usted es más justo que Jesucristo, el creador de todo? Dios nos ha dado animales limpios que pueden servir de alimento. ¿Pueden los animales ser usados para ayudar a eliminar el sufrimiento humano? ¿Pueden los animales ser usados para investigaciones? La respuesta es sí, para ambas preguntas. Lo que no debemos ser es crueles con los animales. Anote Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Debemos amar toda la creación de Dios. Debemos cuidar, proteger el medio ambiente, porque este es el mundo creado por Dios. Pero, ¿debemos atacar a las personas que comen carne o destruir restaurantes que no son vegetarianos? Absolutamente no. Debemos enseñar o permitir que enseñen a nuestros hijos o nietos que no somos más que animales. Si no les enseñamos acerca de la dignidad del ser humano, no debe sorprendernos de que comiencen a vivir como animales, teniendo como meta únicamente la autopreservación y la autogratificación. Los animales viven por y para eso. Los seres humanos no somos animales, fuimos hechos, formados por la misma mano de Dios.
San Agustín solía decir que nuestro corazón no encontrará descanso hasta que descansemos en Dios, nuestro Creador. Amigo, Dios tiene un destino para usted. Dios tiene un plan increíble y maravilloso para su vida si usted entrega su corazón y su vida al Señor Jesucristo. Si usted aún no es salvo, pero quiere serlo, puede tomar esa decisión ahora mismo. Voy a orar una corta oración y le invito para que usted la repita con sus propias palabras, pero ore con fe. Deposite su confianza en Jesús. Ore sinceramente y con convicción y diga: querido Dios, te agradezco por el amor que me tienes y porque quieres salvarme por la obra que tu amado Hijo hizo en la cruz del Calvario. Señor Jesús, tú diste tu vida para salvar mi vida. Tú moriste para que yo pueda vivir. Este